Listo. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 10 del Laboratorio de Química Orgánica 3, y que está conformado por Marisol y por Miriam, y nosotros les vamos a presentar el artículo Síntesis sencilla de nuevos análogos de piperidina sustituidos en 3,5-dispiro a través de una reacción multicomponente en un recipiente asistida por microondas. Las reacciones multicomponentes son herramientas sintéticas emergentes, ecológicas y dinámicas en la química orgánica y medicina. Los núcleos de piperidina han demostrado ser clases interesantes de productos naturales debido a sus propiedades biológicas. Las piperidinas espirofundidas son objeto de considerable atención debido a sus diversas e interesantes actividades fisiológicas. Recientemente, solo unos pocos informes sobre la síntesis de varias piperidinas han utilizado cloruro de hierro 3, trifluorometanosulfonato de indio 3 y ácido túnstico de sílice. Sin embargo, estos métodos adolecen de inconvenientes como rendimientos insatisfactorios y un trabajo tedioso. Por lo tanto, una nueva ruta para la síntesis de piperidinas 3,5-dispiro sustituidas por calentamiento convencional e irradiación de microondas se presentó en el artículo. La comparación de los resultados obtenidos por ambas técnicas se discute a continuación. Y en la imagen podemos ver que son las piperidinas 3,5 dispiro sustituidas. Y bueno, antes de comenzar es necesario conocer el pictograma de peligros de cada uno de los reactivos que se utilizan en este artículo. El ácido 2-tiobarbitúrico, el ácido petolenosulfórico y el dimetilsulfóxido son irritantes, mientras que el formaldehído, p-metoxiamina y la adenina son corrosivos. Por último, el etano, etanol, acetonitrilo y el acetato de etilo y el tolueno son inflamables. Para el procedimiento del método convencional vamos a necesitar una mezcla de ácido 2-tiobarbitúrico 2 milimolar, formaldehído 3 milimolar y una amina aromática 1 milimolar en presencia de una cantidad catalítica de ácido petoloensulfónico, un equivalente, en dimetilsulfóxido y se va a someter a reflujo durante 4 a 6 horas. Al finalizar, la reacción se controló mediante cromatografía en capa fina y una vez completada la reacción, la mezcla resultante se enfrió y se enfrió a temperatura ambiente y se vertió en agua helada. Por último, el sólido precipitado se filtró y se purificó por cromatografía en columnas sobre gel de sílice en malla de 100 a 200, eluyendo con hexano y acetato de etilo para ofrecer el producto 4 puro. Para el procedimiento con el método de microondas se necesitó mezclar ácido 2-tiobarbitúrico 2 milimol, formaldehído 3 milimol y amina aromática 1 milimol, en presencia de una cantidad catalítica de petolenosulfónico, un equivalente, en dimetilsulfóxido en un tubo de vidrio que estaba ligeramente cerrado. La mezcla de reacción se irradió durante 4 a 5 minutos con microondas de 100 watts a 110 grados centígrados en el horno de microondas en modo de control de temperatura. La finalización de la reacción se controló mediante una cromatografía de capa fina y una vez completada la reacción, la mezcla resultante se enfrió a temperatura ambiente y se vertió en agua helada. Por último, el sólido precipitado se filtró y se purificó mediante cromatografía en columna sobre gel de sílice, malla de 100 a 200 y se diluyó con hexano y acetato de etilo para obtener el producto 4 puro. Para el mecanismo de reacción, vamos a comenzar con la reacción general, donde necesitamos ácido 2-tiobarbitúrico, formaldehído y una anilina que estará sustituida en el carbono 3 o 4. Para esto vamos a necesitar como disolvente el dimetilsulfóxido, como catalizador el ácido petoloensulfónico, y en microondas tenemos una reacción de 4 a 5 minutos y en reflujo de 4 a 5 horas para obtener la molécula objetivo, que será la piperidina 3,5 dispiro sustituidas, correspondientes a los compuestos 4A a H. Y bueno, en la primera etapa se lleva a cabo una reacción de Novenhagen en donde se utiliza una base y nosotros utilizamos la base conjugada del ácido petolenosulfónico que se denomina tosilato. Esto lo que hará es abstraer el hidrógeno haciendo que este carbono quede con una carga negativa, mientras que esta base va a estar protonada. En estos pasos se forma un enonato en donde la carga negativa del carbono se desplaza formando un doble enlace y este doble enlace, los electrones van a desplazarse para que el oxígeno quede cargado negativamente. Así se va a obtener la siguiente estructura resonante, la cual nos va a ayudar al siguiente paso, que consiste en un ataque nucleofílico a un compuesto carbonílico. Este compuesto carbonílico es el formaldehído.
Entonces, la carga negativa del oxígeno va a desplazarse para formar un doble enlace carbono-oxígeno, lo que hará que este doble enlace ahora ataque nucleofílicamente al carbono carbonilo del formaldehído y el oxígeno quede cargado negativamente. Así se obtiene esta molécula en donde se va a necesitar que, bueno, para recuperar el protón, se va a necesitar la base protonada que habíamos obtenido anteriormente. Así vamos a obtener que el oxígeno quede con el protón, como se ve en la siguiente imagen. Ahora la base conjugada que obtuvimos en el paso siguiente va a ser la que va a abstraer el hidrógeno ácido que se encuentra entre los dos carbonidos, lo que hará que los electrones que estaban en este enlace pasen para formar un doble enlace en esta posición y se expulse un hidroxilo. Como lo vemos, ya obtenemos nuestro producto final. Sin embargo, para el siguiente paso, que es una adición de Michael, se necesita que este producto esté protonado. Por lo tanto, para este paso se va a utilizar la base protonada y así obtenemos nuestra molécula protonada. Bueno, como segunda etapa vamos a tener una adición de Michael, donde una molécula de ácido tiobarbitúrico va a ser desprotonada mediante el ion tosilato, dejando su par de electrones en este carbono y formando un ion enolato, como podemos ver en esta estructura resonante. Esta carga negativa se va a desestabilizar en este carbono formando un doble enlace y posteriormente este doble enlace carbono-oxígeno se va a separar para ceder su par de electrones al oxígeno, como podemos ver en esta estructura resonante, donde nuevamente la carga negativa se va a introducir para formar un doble enlace y de esta manera este doble enlace pueda atacar a nuestro compuesto alfa-beta insaturado, la reacción de Novén-Nagel, y este doble enlace pueda desplazarse para formar un doble enlace carbono-carbono y de esta manera este doble enlace carbono-oxígeno pueda ser desplazado hacia el oxígeno para estabilizar esta carga positiva y posteriormente tener esta molécula, donde podemos ver que esta parte de la molécula se encuentra en su forma enol, por lo que la necesitamos en su forma ceto, y para esto recurrimos a un equilibrio ceto-enol, donde podemos ver que finalmente toda la molécula se encuentra en su forma ceto. Posteriormente, la etapa 3 y 4 corresponden a una reacción de Mannich consecutivas, y para esto necesitamos primeramente formar el catión imonio, donde se va a formar con una molécula de formaldehído, va a ser protonada, y una vez que se encuentra protonada, va a sufrir un ataque nucleofílico por un par de electrones de no enlace de la anilina, para posteriormente desplazar este doble enlace hacia el oxígeno y así estabilizar esta carga positiva, como lo vemos en este intermediario. Después va a aparecer una transferencia de protón, donde uno de los hidrógenos del nitrógeno se va a transferir hacia este hidroxilo formando una molécula de agua. Ahora, este par de electrones del nuevo enlace del nitrógeno se va a introducir para formar un doble enlace carbono-nitrógeno y así pueda salir la molécula de agua. Y finalmente, como podemos ver aquí, tenemos la formación de nuestro catión imonio. Y bueno, como siguiente paso, se realiza un equilibrio cetoenol con la molécula que se obtuvo en la adición de Michael. Ahora, este enol va a reaccionar con el ion imonio, que se obtuvo anteriormente, en donde los dos electrones del oxígeno van a pasar para formar un doble enlace oxígeno-carbono, haciendo que este doble enlace ataque por medio de una reacción de condensación aldólica ataque nucleofílicamente al carbono en esta posición, lo que hará que se forme un enlace carbono-carbono y los dos electrones de este doble enlace pasen hacia el nitrógeno estabilizando su carga. Así es como ya obtenemos la siguiente molécula en donde vemos que el ion imonio ya está unido. Ahora vamos a utilizar la base conjugada para desprotonar este OH y vamos a obtener ya la siguiente molécula en donde vemos que el oxígeno está desprotonado y sin carga. Aquí es donde se va a hacer una segunda reacción de Mannich, en donde el producto que se había obtenido por medio de los dos electrones que están aquí en el nitrógeno van a atacar nucleofílicamente al carbono carbonilo del formaldehído, haciendo que se neutralice esta carga.
y así se obtiene la molécula siguiente. A partir de aquí se va a hacer una transferencia de protones en donde el hidrógeno que estaba en el nitrógeno va a transferirse hasta el hidroxilo. Como vemos en esta parte, ya tenemos nuestra sustituyente como agua. Ahora los dos electrones del nitrógeno van a pasar para formar un doble enlace y así se expulse la molécula de agua. Bueno, posteriormente aquí vemos a nuestro nitrógeno con el doble enlace y la carga positiva, y de esta parte de la molécula vemos que está en su forma ceto. Para ello vamos a requerir de un equilibrio ceto-enol para tenerlo en su forma enol. Posteriormente, el ion tosilato va a desprotonar a este hidroxilo para cederle su par de electrones al oxígeno y formar un doble enlace. Y de esta manera, este doble enlace puede hacer un ataque nucleofílico a este carbono y desplazar el doble enlace carbono-nitrógeno, estabilizando la carga positiva del nitrógeno y finalmente uniendo estas dos partes de la molécula para al final obtener esta molécula que es el objetivo correspondiente a las piperidinas 3,5 dispirosustituidas. Y bueno, para comenzar con el análisis se necesitaba analizar las condiciones de reacción y verificar cuáles eran las mejores. Para esto se requirieron de 8 entradas en las cuales se variaba la cantidad en equivalentes del catalizador de 0,5 a 1. También el disolvente, como se utilizó agua, etanol, acetonitrilo, tolueno y finalmente dimetilsulfóxido. Aquí se llegó a la conclusión de que la mejor entrada era la 8, la cual correspondía a una cantidad equivalente de 1 del catalizador, el disolvente dimetilsulfóxido, y ya que en los dos procedimientos como reflujo y microondas se obtuvo los mejores rendimientos, siendo del 74% y del 96% respectivamente. Ahora, una vez con las condiciones de reacción óptimas, se llevó a cabo la condensación del ácido 2-tiobarbitúrico y formaldehído y anilina en presencia de ácido petoluensulfónico y dimetilsulfóxido, y se llegó a la conclusión de que del 4 al 4H los mejores rendimientos eran el 4C y el 4D, en donde el 4C teníamos como sustituyente un metoxilo y en el 4D un metilo, teniendo ambos un tiempo de 4 horas y un rendimiento del 74%. Y bueno, para el método de microondas, la reacción anterior se investigó bajo irradiación de microondas a 100 watts y 110 grados centígrados en dimetilsulfóxido. Como vemos, se obtienen los siguientes compuestos que va de 4A a 4H y son los derivados de piperidina 3,5 dispirosustituidas. Aquí los que están señalados son el componente 4C y 4D, que fueron los mismos que se seleccionaban anteriormente para el método convencional. Sin embargo, como se ve aquí, en un tiempo se reduce, que es en un tiempo de 4 minutos, y obtenemos un rendimiento más alto, que es el 96%, lo que concluye que el mecanismo por microondas es más rápido y más eficaz. Por último, en las aplicaciones, las espiropiperidinas, que fueron las que se analizaron en este estudio, tienen diversas aplicaciones en algunos fármacos. Por ejemplo, la histrionoticoxina se extrae, o bueno, es una sustancia que la ranita que vemos aquí en la imagen secreta a través de su piel, y esta se utiliza para la fabricación de medicamentos para el tratamiento de Alzheimer y de la miastenia grave. Otro derivado es el ácido pinaico, es aislado del bivaldo marino y este se utiliza mucho como blanco atractivo en la síntesis orgánica. Bueno, y para la identificación de las moléculas se comenzó con un análisis elemental. Esto pudo ser posible con un analizador elemental Perkin-Elmer CHN modelo 2400. Los aspectos de resonancia magnética nuclear de hidrógeno 1 y carbono 13 permitieron obtener la estructura carbonílica de cada uno de los compuestos que se utilizaron como los mejores, siendo el compuesto 4C y el 4D. Estos se registraron a 25 grados centígrados y 100 MHz, utilizando tetrametilslano como patrón interno. Y bueno, los investigadores de este artículo concluyen que el procedimiento de microondas es económicamente viable y demuestra ser una mejor alternativa
y un protocolo verde para la síntesis de piperinas 3,5 dispiros sustituidas en comparación con el método convencional. Y además estos derivados pueden utilizarse beneficiosamente en la investigación de fármacos, mientras que nosotros concluimos que las piperinas son los representantes más estudiados e interesantes de los compuestos heterocíclicos, y es importante debido a que pueden producirse, productos naturales y de fármacos. Entonces, la obtención de estos derivados por medio del microondas es muy importante, y además debemos de analizar cuál es el disolvente, el catalizador y los reactivos que se van a utilizar para obtener mejores productos. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias.